las preguntas con las que inicié la investigación, y bueno, una final que no estaba, digamos, en un principio, pero que fue necesaria, también salió conforme fue avanzando la investigación, considerada necesaria. En este caso, fueron las primeras dos preguntas iniciales, que era cómo aprovechó Alberto B. Aldrete Palacio su capital social para integrarse al campo de la administración pública y posteriormente al campo empresarial. La segunda fue cuál fue el proceso de acumulación de capital seguido por Alberto B. Aldrete en 1914, pero también en el caso de algunos individuos, de algunos personajes, que bueno, es que siguieron estos caminos para insertarse en el mercado. Para dar respuesta, digamos, a la primera pregunta que nos hicimos de cómo aprovechó el capital social, digamos que lo que fui encontrando es que había un patrón que seguían los hijos del señor Feliciano, que era primero iniciar dentro de los servidores públicos, que tenían diferentes cargos, que no eran cargos importantes, pero sí lo que pude percibir es que, por ejemplo, en el caso del señor Feliciano, pues obviamente su hijo Enrique y Alberto B. Aldrete, que es el que nos interesa, utilizaron estos puestos para conocer, o fueron estratégicos para conocer quiénes eran los que estaban invirtiendo, cuáles eran los giros económicos en los que se está invirtiendo, los que estaban teniendo una mejor remuneración, mejor retribución, y posteriormente empezarse a poner en contacto con ellos y poco a poco irse vinculando con estos empresarios o con estos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y empezar a invertir en los rubros que en determinado momento, dependiendo del contexto en el que estaban, podían ir invirtiendo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, ahí hice los cargos públicos que utilizó o que hizo el señor Feliciano, y un poco también ver cómo lo repite el hijo Enrique Aldrete, también como celador, oficial archivero, secretario, y bueno, llega a ser su prefecto político de Tijuana. Y desde luego que nos interesa que es Alberto B. Aldrete, que también empieza como escribiente y que poco a poco irá desarrollando diferentes cargos públicos hasta en el 46 lograr ser gobernador del territorio por 10 meses, pero bueno, logra ser gobernador. Entonces, ¿cómo es que él, o tanto Enrique, pero especialmente Alberto Aldrete, va desde luego a aprovechar esta capital social que heredó de su padre, pensando como familia, como apellido, que tenían un prestigio, o van haciendo prestigio a través del tiempo, y bueno, cómo él logra capitalizarlo por lo menos hasta el 46, ¿no? Poco a poco hasta el 46, que después veremos cómo viene el declive. En cuanto a cuál fue me interesaba ver cómo había sido la acumulación de capital, porque me parecía, al momento de estar revisando la información o lo que iba encontrando, cómo las primeras inversiones las hace en el 16 con inversiones menores de 1,000 pesos, 5,000 pesos, y cómo de repente en 30 años aproximadamente, ya bueno, menos años, en 39, ya tiene una empresa importante, ¿sí? Y no tomo en cuenta aquí la maltera porque como que todavía no era socio principal, pero después va a comprar la maltera, pero en los 39, si por el 40, hace una inversión fuerte, importante para tener las dos empresas en Tecate, que es la de vegetales, las aceites vegetales y la cervecería, ¿no? Entonces, ¿cómo es que bueno, desde mi punto de vista en corto tiempo había logrado acumular tal cantidad de dinero que le permitiera no solamente construir una empresa, que dice, bueno, pues no es posible, pero tener 3 empresas importantes, grandes, como ya en ese momento sea la maltera, la aceitera y la cervecera, de gran inversión, cómo es que logró acumular ese capital en corto tiempo, en menos de 30 años aproximadamente. Entonces nos dimos a la tarea de buscar en los archivos, empezar a rastrear con quién se va asociando, qué capitales cuánto va invirtiendo, y lo que bueno, pudimos ver es que se va a dividir yo lo menciono en tres periodos su carrera, digamos, que sería uno del 16 al 28, y que esa se va a caracterizar porque está invirtiendo principalmente en cuestiones de servicios, ¿no? en hoteles, un poco de agricultura, pero básicamente en servicios, que es lo que en el momento se está dando, sobre todo por la ley seca.
Posteriormente, el segundo periodo será del 29 al 38, que es cuando se va a enfocar a la mantera, a construir la convertir en la mantera, y será como la inversión más importante, la empresa más importante que va a tener en ese momento. Y después del 39 al 48, donde las dos empresas importantes que construirá será la cervecería, y posteriormente será lo que es aceites vegetales, ¿no? También. Entonces, eso será en su último periodo, pero entre esas me parece interesante también cómo no solamente invierte en Estado, sino que en el 47 empieza a invertir y empieza a generar o a crear otras empresas, ¿no? Como Financiera del Pacífico, como una venta de petróleos, una encargada de la agricultura, sobre todo distribución de cuestiones de agricultura, que era Alberto y Andrete Hijos, una compañía agrícola, y luego una compañía jabonera que estaba en Tecate, ¿no? Entonces, bueno, así como ir viendo de qué manera, cómo es que poco a poco iba haciendo inversiones cada vez más fuertes. Pero algo interesante que a mí que me pareció es cómo en un principio empieza a invertir y asociarse con extranjeros, con nacionales, con otros socios, y cómo en la última etapa, y sobre todo las empresas más importantes, van a ser más familiares, es decir, la mayor cantidad de acciones van a quedar en la familia Andrés de Peláez, que es su esposa, él y sus tres hijos, que serían quienes son los socios mayoritarios. Habrá otros socios, uno o dos socios, pero en realidad son socios menores, son pocas acciones las que tienen. Quien tiene la gran mayoría de las acciones va a ser los hijos y la familia. Entonces, ver cómo en esta última etapa que mencioné en el 48, quienes ya están siendo socios y quienes están invirtiendo, pues prácticamente es la familia Andrés Peláez. Entonces, ahí creo que una de las complicaciones a las que me enfrenté en este periodo es que, bueno, por falta de tiempo, no encontré, habría que revisar con más calma, lo que son mayor información de las cuatro últimas empresas que fundó en el 47, que es la de petróleos, que es la de Alberto Aldrete Hijos, y la de agrícola, que ahí sí valdría buscar un poco más para ver quiénes eran los socios, cuánto fue la inversión, cuál era el objetivo cuál era su objetivo de la empresa. En cuanto a la compañía jabonera, no encontré ningún registro, al menos de lo que revisé en archivo. Sin embargo, en Tecate, las entrevistas que realicé, las personas recordaban esta jabonera, y además dos personas de las que platiqué y entrevisté habían trabajado en la jabonera, ¿no? Entonces, era una empresa que estaba ahí en Tecate, junto con la cervecera, la aceitera y la mantera, pero no encontré registros en registro público de propiedad o en cualquier otro archivo, ¿no? Entonces, fue una limitante, pero sin embargo la pongo porque, bueno, existió la empresa. No tengo idea de por cuánto tiempo ni a dónde vendían, ni mucho menos por el mercado. La tercera pregunta que hicimos, ¿cómo se aprovechó las políticas? Aquí me pareció muy interesante porque era ver cómo, al estar revisando los documentos, era ver cómo, de acuerdo a las necesidades y a lo que estaba sucediendo en Baja California, de repente invertía en giros, y podemos ver que va a invertir en agricultura, va a invertir en hoteles, va a invertir en cines, y esto de cines me explicaba el señor Humberto, su hijo. No pensemos en un cine como actualmente, no era en un segundo piso de la arenera que tenían, las personas llevaban sus banquitas, sus asientos, y solamente pues proyectaban ahí la película, ¿no? Ya quien tenía que llevar sus asientos era en realidad algo modesto, pero bueno, invirtió en cines, invirtió en cuestiones agrícolas, y desde luego posteriormente ya en las empresas como la malta, como los aceites, el jabón, en empresas financieras, diversificó su capital, ¿no? Invirtió en diferentes cosas de acuerdo a lo que en el momento consideraba que en Baja California se estaba necesitando y lo que estaba produciendo estaba dando una mayor ganancia.
ganancia. Entonces, era importante ver cómo, sobre todo en los últimos casos de la aceitera y la cervecera, era importante ver cómo había aprovechado estas concesiones o el no pago de impuestos para hacer sus empresas, ¿no? Pero también, conforme estuve revisando los documentos, podíamos ver cómo aprovechaba las amistades o a los amigos para lograr ciertas concesiones o lograr un precio más bajo o lograr que durante un tiempo no le cobraran ciertos impuestos o ciertos aranceles. Entonces, era ver cómo es que aprovechó estas circunstancias y sobre todo las personas claves que en un principio estaban a nivel regional y posteriormente a nivel nacional para sacar provecho de esta información y sobre todo de estas políticas de gobierno. La cuarta pregunta, que era enfocada, no estaba en un principio pensada desarrollarse por cuestiones de nos interesaba ver cómo había acumulado el capital. Sin embargo, conforme íbamos avanzando en la investigación, cada vez se fue haciendo más necesario nos preguntábamos cada vez más cuál era esta causa del declive, es decir, viendo una persona que tan rápidamente había logrado, rápidamente entre comillas, había logrado acumular un capital importante para invertir en la industria y después ver cómo en muy poco tiempo básicamente pierde buena parte de sus empresas, no queda en la ruina, digamos, pero que pierde sus empresas, tiene que salir de Tecate. Entonces era importante, qué es lo que había pasado, ¿no? qué es lo que había provocado este declive. Y nos tuvimos que hacer esa pregunta y ver, porque en un momento nos empezaron a arrojar información los documentos de qué cantidades eran las que estaba pidiendo prestado, qué cantidad debían, y fue importante ver lo que se lo cuestionaba algunos, en los documentos lo veíamos, si las empresas que él estaba dejando como en aval lograban cubrir las cantidades prestadas, y lo que decían es que no, lo primero es que no. Sin embargo, justamente es cómo es que se logra pedir tanto dinero si lo que está ahí avalándolo no es suficiente, ¿no? Entonces era indagar un poco en por qué había sido el declive. ¿Qué es lo que creo que no quedó pendiente o que me quedaría pendiente? Creo que también en esta última parte es importante que, como no era una pregunta que me estaba haciendo desde un inicio, cuando estaba en los archivos, buscaba documentos que me respondieran las anteriores. Y desde luego que fotocopié, adquirí y dupliqué algunas que ya revisándolas con calma en casa vi que daba para responder la pregunta, pero no era suficiente. Entonces creo que ahí sí me hizo falta, por cuestión de tiempo, sobre todo que no estaba pensando en un principio, indagar un poco más en esta parte de las empresas, porque yo lo dejo en el 48 cuando la empresa pasa al banco, pero el proceso sigue hasta el 54 cuando se vende a Cervecería Cuauhtémoc, que actualmente la posee o la tiene. Entonces creo que habría que indagar un poco más qué es lo que sucedió, pero además también faltaría indagar, y eso creo que es un pendiente, indagar pues cuál es la otra versión, si tenemos la versión que nos dio los documentos, que nos dio digamos la parte económica y un poco la oficial, pero no tenemos la versión de los Aldrete, de la familia, de los hijos o del señor Aldrete. Sé que existe un libro que publicó, que editó, es una edición personal que hizo el señor Aldrete, donde él explica qué sucedió, por qué es que se ven estas situaciones y por qué perdió todo lo que tenía en cuanto a empresas. Pero vaya, por más que intenté rastrearlo por internet y por todos los medios posibles, pues no me parece que el libro existe, pero no hay manera de construir un localizar. Entonces creo que esa parte es interesante conseguir esa información para poder contrastar lo que encontré como conclusiones, ¿no? En la tesis lo que yo concluyo es, en este caso la familia Aldrete Palacios, con un capital social que Aldrete tuvo la capacidad de ampliar y utilizar en su beneficio,
hasta el momento de ser destituido como gobernador de Baja California. Es decir, él le había dado la parte de, o sea, la familia como tal le había dado un prestigio, que él tiene la habilidad, desde luego, conforme va desempeñando diferentes puestos y conforme va desempeñando su trayectoria empresarial, bueno, de ponerse en contacto con personas, con empresarios, con políticos que le van a redituar pues, económicamente, obviamente, que van a utilizarlos o que le van a servir para hacer negocio, ¿no? El otro es que Alberto Aldrete fue capaz de crear y fomentar nuevas relaciones con los personajes de la política local y con los inversionistas extranjeros. El trato con esta ente política le fue de utilidad para obtener concesiones o privilegios para el desempeño de sus actividades empresariales. Y lo que menciona ahí, bueno, es en ocasiones no era directamente, sobre todo por ejemplo con el presidente Manuel Ávila Camacho, en donde no era la relación directa con él, que de hecho lo mencionó, nunca lo quiso recibir, pero sin embargo tuvo la habilidad de contratar al licenciado, que era el secretario particular del presidente, ¿no? Para que él, por medio de él, le sirviera como de vínculo para tener algunos negocios y para, sobre todo en el caso de la aceitera, lograr posiblemente ganar un juicio, ¿no? Que era ahí un juicio financiero. Es por mencionar un ejemplo. Y bueno, su llegada a la gobernatura de Baja California, era lo que se podría pensar, deterioró su reputación al ligarlo a malversación de fondos, corrupción, favoritismo en beneficio de sus empresas. Es decir, todos pensaríamos que al momento de ser gobernador de la República o el gobernador del territorio, bueno, sería importante y le daría una mayor riqueza y aprovecharía para desarrollar más empresas, pero lo que encontramos es que justamente, bueno, fue cuando más pidió dinero prestado, cuando más endeudó a las empresas y cuando en realidad se envolvió en cuestiones de corrupción y bueno, al final fue destituido, ¿no? Precisamente por todas esas problemáticas que tuvo que empezar a enfrentar en los escasos 10 meses que duró, ¿no? Entonces, bueno, lo que creo es que al final justamente fue la política, las inversiones que hizo y cómo abusó, digamos, del poder que estuvo, que lo llevó a perder las empresas, ¿no? Que no tuvo la capacidad para pagar lo que había pedido prestado. Pues, bueno, en términos generales, eso sería muy bien, gracias. Bueno, tiene la palabra la doctora Celia Barras para comentarios, preguntas en relación a la tesis de la exposición de la comunidad. Gracias. Pues bueno, buenas tardes. Primero que nada, pues agradecer que me hayan invitado a dar lectura a esta tesis que, aunque fue en mis vacaciones, porque no coincidimos en periodos del colegio cuando era en la UABC, pero sin importar ello, la verdad es que la leí con mucha atención y bueno, en su momento incluso le hice llegar de manera detallada todas las cuestiones que a mi parecer me indicaba que se podía abonar, se podía precisar un poco más, porque creo que es una tesis que viene a sumarse a esta fila de estudios que se han venido desarrollando durante los últimos años sobre la historia empresarial de Baja California. En ese sentido, felicito porque estás haciendo una contribución importante en ese sentido. Hay varias cosas que comentar, varias cosas que resaltar. Voy a tratar de resumir y voy a hacer algunas preguntas muy en concreto que me parece que ya te las había hecho llegar, pero que sobre todo me gustaría que ahorita pues, nos mostraras tu capacidad de debate en torno a estos aspectos, ¿no? Empezaré por resaltar lo que me parece a mí relevante y que, bueno, que tiene que ver con este proceso de ascenso en la vida empresarial de un sujeto que está ligado, como tú bien dices, bueno, a su condición de fronterizo, pero que en tu análisis ahorita se ve un poco más fuerte el peso de lo familiar. Sin embargo, a lo largo del trabajo creo que el peso de lo familiar no es resaltado debidamente. Creo que es lo más importante. El padre de tu personaje principal
pues va a tener un cargo en la aduana fronteriza, lo que le va a permitir de alguna manera también él enriquecerse, porque va a tener 3 almacenes. O sea, no va a venir de una familia debidamente, sino que es una familia que también el padre hace actividad empresarial y también va a tener un papel en el ámbito público, ¿no? Pues creo que este elemento es vital para que su personaje principal inicie su desarrollo en su desarrollo propio, ¿no? En ese sentido me parece que lo familiar está presente en todo el trabajo, pero quizá no con suficiencia resaltada, porque tu interés está más puesto en lo político. En ese sentido, bueno, yo creo que faltaría hacer ahí como ese énfasis, porque están los elementos, tú lo mencionas a lo largo, incluso la sucesión familiar, es decir, ya la incorporación de esposa e hijos, tú también la tocas de manera puntual. Y creo que, insisto, está presente en todas las partes del trabajo, a pesar de que el eje es el ámbito político. Entonces, resaltando esto, la pregunta es, ¿tú consideras que la familia, en el caso de los Andretti, se va a convertir en un factor estratégico para el auge, el despegue de los negocios, pero a su vez, crees que podría haber sido también el factor de crisis? Es una pregunta. El otro punto que quiero resaltar, y tú también lo has comentado, y a mí me llamó mucho la atención cuando leí el documento, pues es la historia de un político que llega a un puesto culminante como es el de la gobernatura, y a partir de ahí inicia su declive, ¿no? Situación contraria a lo que sucede, por ejemplo, con Abelardo de Rodríguez. Aquí yo en su momento te comentaba que me parece que el punto central es que Andretti no va a tener las condiciones directas con la presidencia de la República. Quisiera que me dijeras al respecto qué opinas, porque tiene relación con Cantú, tiene relación con Abelardo de Rodríguez, pero no solo eso, sino con la red de empresarios políticos que se va a tener en este momento, como va a ser incluso el propio secretario de un gobierno, Hugo Martínez, con quien también va a tener relación, y con otros tantos que van a tener puestos menores. En ese sentido, ¿estarías de acuerdo en esta situación de que realmente va a ser que no tenga una red directa con presidencia de la República, lo que también le va a perjudicar? Porque ahí creo que buena parte de la negativa a recibirlo y de no resolver la situación de las deudas es lo que realmente también va a llevar al fracaso de un par de las empresas, ¿no? Entonces creo que esto es importante resaltarlo y bueno, me gustaría que ampliaras en ese sentido. Luego hay otro aspecto que tiene que ver con la transferencia de conocimiento, es el tercero y ya es un cuarto con eso termino, que tiene que ver con la transferencia de conocimiento, de información entre empresas. Él está ligado a muchas de ellas, siendo apoderado, siendo administrador. Habría que ver si al final de su periodo, ya en la década de los 40, él deja de elaborar para estas otras empresas importantes, como va a ser la Compañía Mexicana de Agua Caliente, que va a ser una de las más importantes, donde él también va a prestar sus servicios. La pregunta es si a raíz de que él va dejando estos puestos, eso también le implica tener menos relaciones y por tanto estar menos posicionado en el ámbito de los negocios, y lo que finalmente conlleva al declive de sus propias empresas. Y bueno, un último punto para dejar que también los colegas comenten, bueno, dos. Uno de ellos tiene que ver justamente con esta preparación de administrador de empresas en Los Ángeles. O sea, no solamente sabe hablar inglés, que va a ser un aspecto importante para esta época, sino va a tener una preparación como la de administrador. Yo en otros trabajos he tocado la figura del abogado como una figura central, prestador de servicios profesionales a esta red de empresarios o inversionistas de California principalmente, que van a llegar a la región, y donde el abogado es clave, ¿no? Es una preparación clave. Tú ahorita que estás tocando esta otra preparación que me parece que abona estas discusiones de servicios profesionales. Te preguntaría qué opinas al respecto. Y bueno, el último punto, pero este más bien es un comentario, creo que también la tesis abona a conocer más del periodo 1920-1930 en Baja California. Finalmente es el periodo negro, el periodo de la prohibición, pero tú sacas a la luz varios aspectos de cómo se está tejiendo toda esta red
entre las distintas empresas. Creo que de eso nos falta muchísimo y creo que en ese sentido la tesis también aborda. Hablamos simplemente de la proliferación, el número de empresas que se van a formar, que sí están orientadas a servicios de recreación o en términos más precisos a la venta de alcohol, pero estamos dejando de lado que este es un contexto también de desarrollo regional turístico, donde la ciudad de Tijuana está en un contexto mucho más amplio. Sale de Tijuana lo que está pasando. Estamos hablando de San Diego, incluso Los Ángeles, hasta Ensenada. Estamos hablando de que ya el Hotel Coronado incentivaba el flujo de turistas hacia Tijuana. Entonces no es Tijuana aislado, es Tijuana en un contexto de desarrollo regional donde finalmente esta década que tanto ha sido criticada para la ciudad como tal, se ve desprovista de esa visión regional. Me gustaría saber tu opinión